Pues buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Bien, me alegro. Pues os invito a buscar en vuestras Biblias el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 21 hasta el 28. Marcos, capítulo 1, versículos 21 hasta el 28. Dice la palabra del Señor: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos a orar y encomendamos este tiempo al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Nos encomendamos a ti, Señor, para que tú nos hables por ella. Señor, yo estoy muy limitado, pero donde yo no llego, Señor, llega tú y bendice, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues encontramos aquí un pasaje donde la autoridad de Jesús es puesta en evidencia. Es puesta en evidencia. Hay gente que recibe autoridad en algún momento en su vida. Recibe la autoridad de diferentes formas, en ocasiones mediante alguna ceremonia. En ocasiones hay un grupo de personas, a veces representantes de otro grupo de personas mucho mayor, que escogen a alguien para darle autoridad. Un grupo representante, decimos: venga, te toca a ti ahora, tú serás nuestro líder, tú serás quien tenga la autoridad ahora mismo. En otras ocasiones, como pasa en países como nuestro, así democráticos, existen lo que son las elecciones. Entonces el pueblo se reúne y va votando y escogen a quien delegan la autoridad para poderla ejercer. Hay otras ocasiones es que una persona con ayuda de otros imponen su autoridad a otro grupo de personas mucho mayor, por la fuerza. Y esto pues puede pasar en cualquier ámbito de la vida, en el gobierno de una nación, en una empresa, en una familia también. Hay uno que tiene la autoridad, a veces porque es algo natural, a veces porque es más posesivo o más autoritario, en una familia o incluso en una iglesia. En una iglesia también puede suceder esto, que alguien coja la autoridad y se hace lo que dice esa persona. A veces veladamente, sin que nadie, digamos, sepa bien lo que está sucediendo, pero hay alguien que está manipulando todo para que se haga siempre lo que él quiere. A veces no, a veces descaradamente. Hay una persona que impone su autoridad. Y tenemos allí en las epístolas de Juan un claro ejemplo de esa persona en esa iglesia que decía: tú puedes venir, tú no puedes venir. Y a los que aceptaban o los que seguían o recibían
al apóstol Juan o a algunos de los apóstoles o a algunos de los enviados de Juan, los apartaba de la congregación. ¿Os acordáis, verdad? También puede suceder en la iglesia. Y finalmente también hay casos en los que una persona no puede ejercer autoridad porque o nadie le sigue o viene otro con más fuerza y se la arrebata. Viene otro con más fuerza o se la arrebata. ¿Os acordáis de ese caso también, hablando de endemoniados, de ese grupo de judíos que quisieron hacer un exorcismo? Creo que fue, si no recuerdo mal ahora, me ha venido ahora mismo a la mente, en el libro de los Hechos, y no pudieron con él, con esa persona, y tuvieron que salir huyendo de esa casa. Pero vinieron, si no recuerdo mal, no sé si era Pablo, si me equivoco que alguien me corrige, y ellos, en el nombre del Señor, pudieron sanarlo. No tenían autoridad sobre lo que estaban haciendo. La única forma de demostrar la autoridad es teniendo el poder de ejecutarla y castigar a los que no quieren acatarla. ¿Cómo puedo demostrar que tengo autoridad? Pues ejerciéndola. Y aún más si tienes la posibilidad de castigar a aquellos que no quieren sujetarse a ella. Tampoco toda autoridad es la misma. En un mismo país, por ejemplo, hay diferentes autoridades. Hay autoridades locales, hay autoridades regionales y hay autoridades nacionales que agrupan a todas estas. Y todas están sujetas a la misma. Y todas ellas están sujetas a algo que se conoce como Constitución. Y no estoy dando ninguna clase acerca de la legalidad ni nada parecido, pero se sujetan a lo que es un escrito, ¿verdad? Un escrito por personas, un libro escrito por personas en un momento dado y siguiendo unas costumbres, unas normas, una forma de pensar de ese momento. Nosotros tenemos la Constitución, no quiero decir ningún año, para no equivocarme, pero ahora parece ser que quieren reformarla. ¿Por qué? Porque ya han pasado muchos años y ya cosas han quedado anticuadas y ahora quieren reformarla. O hay algunos grupos que quieren reformarla. Así que mientras la sociedad le otorga esa autoridad, ese valor, eso sigue vigente y sigue teniendo autoridad. Pero en este pasaje encontramos a Jesús, al principio de su ministerio, entrando en una sinagoga. Una sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos para la lectura de la ley. Allí hacían sus cultos, sus reuniones, y un culto se formaba de lectura de la ley. La ley quiere decir los primeros 5 libros, lo que se conoce como la Torá. Leían la ley de Moisés y venía alguien y la interpretaba o la aplicaba. Algún escriba quizás, si había por ahí cerca, o alguna persona capacitada para poder interpretar esa ley, esa escritura que estaban leyendo. Para abrir, allí no se hacían sacrificios, solamente se oraba y se leía la ley. También era un centro cultural o un centro de enseñanza, el centro de la vida religiosa en cada pueblo o en cada comunidad en Israel. Allí también iban los niños a aprender a leer y a escribir, y allí la gente aprendía la cultura y aprendía todo lo que tenía que aprender. Para abrir una sinagoga era necesario, como mínimo, 10 familias para que se pudiera abrir y, digamos, colgar el cartel de sinagoga. Si no habían 10 familias que se reunieran allí, no podían abrir una sinagoga. Y se supone que las sinagogas empezaron durante el exilio babilónico, cuando el templo quedó destruido. Se supone, nadie lo sabe con seguridad, pero se supone que empezaron a haber sinagogas en aquel tiempo, sobre todo también cuando el pueblo fue exiliado, primeramente a Babilonia, después por Persia, etcétera.
Imaginaos que cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70, había una cantidad de 400 sinagogas solamente en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, 400 sinagogas. Así que eran lugares muy importantes, eran centros realmente importantes en la religión judía. Y si os acordáis, cuando Pablo iba en sus viajes misioneros por todo lo que era fuera de Israel, claro, todo lo que era el Imperio Romano, el primer lugar donde iba era una sinagoga. Habían judíos, había sinagoga. No habían judíos, no había una sinagoga. O no habían suficientes judíos, no había una sinagoga. Pero la mayoría de ciudades donde estaba Pablo, allí habían sinagogas. Y es donde estaban ahí juntos los judíos. Los que enseñaban en la sinagoga, como hemos dicho, eran los escribas. Y si no había uno, cualquiera que pudiera interpretar la ley. Y había un grupo de personas encargadas de la sinagoga. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, encontramos a uno que se nos nombra a uno de ellos, Jairo. Y no hace mucho creo que hablamos acerca de este pasaje, de Jairo, que él y su esposa tenían una hija que estaba enferma y mandaron llamar a Jesús. Y el Señor, mientras iba para allá, murió la muchacha, pero el Señor cuando llegó allí la resucitó de los muertos. Él era un responsable, uno de los líderes de una de las sinagogas o de la sinagoga de ahí en Galilea. Ahora, ¿cuál era el método de enseñanza de los escribas? Dice aquí en el versículo 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, las personas que estaban enseñando en las sinagogas, ellos enseñaban, interpretaban las escrituras, pero siempre mencionaban a otro escriba o otra persona que tenía cierta autoridad y decían, como dice tal otro, como dice tal persona, como dice tal escriba, y siempre se estaban apoyando en lo que decían otras personas, como cogiendo la autoridad entre todos o cogiendo la autoridad de esa persona, que era una persona de referencia, era un judío con cierto nombre, cierto reconocimiento entre la gente, decían, pues si lo dice tal rabí, pues debe ser verdad. Se lo dice tal otro, será que es cierto. Y se apoyaban mucho así entre ellos y se mencionaban constantemente cuando interpretaban las escrituras. Y eso era una parte. Y la otra parte es que el pueblo después veía lo que hacían después de que salían de la sinagoga. Decían una cosa, pero después no la hacían, o hacían otra. Y el Señor tuvo que llamar la atención en alguna ocasión, y les reprendió duramente por eso, porque ellos decían muchas cosas, aplicaban muchas cosas, pero después no las cumplían. Ponían cargas sobre el pueblo, decía el Señor, pero después ellos mismos no querían llevarla tampoco. Y el pueblo eso lo veía, que cierta persona subía o se ponía delante de donde hablaban, interpretaban las escrituras, leían el pasaje de la escritura, decían correctamente lo que decía, pero después ellos tampoco lo cumplían. Pero Jesús no. Jesús no hablaba como estos escribas. No tenía que mencionar a ningún otro escriba cuando él leía la ley. No tenía que apoyarse en la autoridad de ningún otro. Y al contrario, ellos veían en Cristo, en el Señor Jesús, que Él vivía lo que estaba predicando. Sus palabras eran apoyadas por su vida piadosa. En Lucas 4, pasaje paralelo al que hemos leído, Lucas capítulo 4, nos dice lo mismo.
y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y el versículo 36 dice, y estaban todos atónitos, maravillados, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los contornos. Y un poco antes, cuando está en la sinagoga en Galilea, dice, y el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y era glorificado por todos. Todo el mundo veía sus obras, veía sus palabras, veía sus enseñanzas, y todo el mundo le daba gloria, porque veían que realmente era una persona íntegra en sus palabras. Y vemos aquí en el versículo 16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Aquí vemos un poco lo que se hacía en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Después sabemos lo que ocurre después, pero todo el pueblo reconocía la palabra del Señor, su autoridad, y como él hablaba, y como las palabras que él decía, cogían ese significado verdadero, que nadie más se la podía dar, nadie más se lo podía dar. ¿De dónde venía esta autoridad de Jesús? ¿De dónde venía? Y primeramente podemos ver que para los judíos, lo que ellos primeramente podían ver, cualquier persona que estaba por allí, podía ver sin conocer nada de la Escritura, o sin conocer demasiado de la Escritura. Lo primero que podían ver ellos era que Jesús vivía lo que enseñaba. La primera manifestación externa es que Jesús vivía lo que enseñaba. Por eso él tenía esa autoridad. Cuando él hablaba, cuando él leía las Escrituras, cuando él las interpretaba, cuando él las aplicaba, porque no era un hipócrita. Porque no era un hipócrita. ¿Y cuántas veces, cómo, cuando consideramos a una persona que no está diciendo la verdad, esas palabras caen en saco roto? Como cuando una persona que está en responsabilidad de que se haga algo, se cumpla algo, está en la autoridad de enseñar alguna cosa, si está enseñando algo, pero después ella misma no lo hace, no lo cumple, ¿cómo queda esa persona? Imaginaos un ministro de Hacienda defraudando a Hacienda. ¿Qué autoridad le queda, no? Pues no le queda otra que dimitir y dejar el cargo a otro. Como una persona de autoridad que intenta hacer cumplir la ley, él mismo la quebranta, y ahora hay todos esos casos de corrupción, ¿no?, tan llamativos y tan escandalosos en este país. Y están ahí que si sí, que si no, pero cuando se pone en duda la fiabilidad, la palabra de otra persona, ahí hay un problema serio. Porque qué valor o qué autoridad moral tiene esa persona sobre otras. Pero Jesús, nadie podía decir nada en contra de él. Todo el mundo daba buen testimonio de él. Y lo daban desde niño. En Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
y en gracia para con Dios y los hombres. Dice Proverbios 20:11, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Y si bien se relacionan esos versículos en el libro de Proverbios, que la vara tiene que estar cerca del muchacho, etcétera, etcétera, para que lo corrija, pero ciertamente, aún si un muchacho actúa correctamente, es conocido por sus hechos, aunque sea muchacho joven, sorprende y es de admirar que ese muchacho tenga ese testimonio, ese buen testimonio de que es una persona de confianza y se le conoce por sus hechos. Y Jesús tuvo, obviamente, desde que Él nació hasta que empezó su ministerio, Él tuvo un comportamiento, un testimonio, una vida intachable. Intachable. ¿Quién puede conseguir eso? ¿Quién puede lograr eso? Nadie. O aún y todo, aunque fueras a buscar tu expediente, el otro día hablábamos con mi mujer de eso, el expediente de antecedentes penales. Para hacer clases, para dar clases con niños, tienes que tener tu expediente de antecedentes penales limpio. Necesitas tenerlo libre. No puedes tener nada ahí si quieres trabajar con niños. Aún y todo, aunque esté limpio, no quiere decir que no hayas hecho algo que esté mal. Aún y todo esté limpio ese expediente. Aún y todo, en tu crecimiento como joven, hayas tenido, en líneas generales, un buen testimonio, no quiere decir que alguna vez hayas necesitado la vara de corrección, una reprensión, una exhortación, una llamada de atención. Dice la Biblia también, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y aunque haya un joven, una joven, que desde bien pequeño haya destacado por su buen testimonio, etcétera, ¿quién como el Señor Jesús? Nadie. Ninguno de nosotros ha podido tener ese testimonio, esa vida intachable todo el tiempo. Y el Señor Jesús tenía esa autoridad. Y la gente que conocía, obviamente no podían conocerlo en su profundidad o en su intimidad como lo podía conocer sus padres, como podía conocerlo María y José, sus hermanos, los más allegados a Él, los más cercanos a Él. Ellos sí que podían ver realmente. Es que nunca jamás hemos tenido que llamarle la atención en nada. Nunca jamás ha tratado mal a sus hermanos. Nunca jamás hemos tenido que exhortarle a que cambie su actitud, a que esté contento cuando debe estarlo porque estaba enfadado. Nunca jamás hemos tenido que hacer nada de esto, que es lo normal en cualquiera de nosotros. Incluso siendo adultos, nos tienen que llamar la atención a veces, porque no estamos actuando como deberíamos hacerlo. Pero el testimonio del Señor Jesús era intachable, de tal forma que la gente se maravillaba cuando Él abría la boca, cuando Él enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque ciertamente Él era el único que podía enseñar cualquier aspecto en la ley. Era el único que podía hablar acerca de cualquier enseñanza, cualquier doctrina en la ley, porque Él la cumplía, porque Él la vivía, porque Él la amaba. El Salmo 119:9 dice, nos pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, responde rápidamente. Con guardar tu palabra. Y Jesús era el Verbo de Dios.
es el Verbo de Dios, la palabra de Dios hecha hombre. Él tenía su camino limpio. Él tenía su camino limpio todo el tiempo. No se encontró ni mancha en su vida, ni una mancha pequeña en su expediente. Ni su expediente público, ni su expediente privado. A veces lo que se dice, ¿no? Los trapos sucios en la familia hay. La familia conoce los trapos sucios de cada uno. Aunque de puertas para afuera seamos de una forma, de puertas para adentro nos conocemos. Y sabemos cada uno de nuestra familia de qué pie cojeamos. Pero de puertas adentro o de puertas afuera, el Señor Jesucristo no tenía ni una mancha en su vida. Nada que se le pudiera reprender. Nada que se le pudiera reprochar. La semana pasada Josué nos hablaba de esta palabra como requisito a los obispos. Irreprochable. Qué reto tan grande. Pero el Señor Jesucristo no tenía ni una mancha, nada que se le pudiera reprochar. Y de ahí venía su autoridad. De ahí venía su autoridad. Y los judíos podían verla. El Salmo 24:3 dice, o hace otra pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién puede hacer eso? Y responde rápidamente también, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Quién puede decir que está en este versículo? Ninguno de nosotros podemos decir nada de eso. El limpio de manos y puro de corazón. Ya una vez que hayamos tenido avaricia por algo, deseado algo que no debíamos, que hemos tenido envidia de algo que no nos tocaba a nosotros, ya no somos puros de corazón. Cuando hemos demostrado un amor interesado por alguien o por algo, ya demostramos que no somos puros de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Y cuánta vanidad hay hoy en día? ¿Cuánta vanidad no nos rodea? ¿Y cuánto no se despista nuestro corazón detrás de ellos? Detrás de esas cosas, que son vanidad ciertamente. El que no ha elevado su corazón a su alma a cosas vanas. Ese es el que puede subir al monte de Jehová. Ese es el que puede estar en el lugar santo. ¿Y quién es ese único que puede estar allí? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y precisamente está estos versículos en el Salmo 24, en el Salmo del Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. El único que cumple estos requisitos era el Señor Jesucristo. También, si no era esto suficiente, si su vida no era suficiente como para otorgarle esa autoridad sobre estas palabras, sobre la Escritura que él estaba enseñando, que él estaba predicando al pueblo, alguien, la persona de referencia en ese momento, la persona referencia en cuanto a una vida de santidad y dedicación a Dios, en ese mismo momento lo estaba reconociendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se estaba poniendo a sí mismo como que era menor y que él no era digno de desatarle la correa de su calzado. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y la gente acudía a Juan el Bautista. Juan el Bautista salió predicando el bautismo de arrepentimiento y muchos salían a él a bautizarse. Y se arrepentían de sus pecados. Y salían a él, a Juan, y le escuchaban. Le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? Pero él estaba preparando el camino del Señor. Y él les decía, vendrá uno detrás de mí, viene uno después de mí, en Lucas capítulo 3. Tenemos las palabras de Juan el Bautista. Lucas capítulo 3,
En el versículo 3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y el versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas palabras, con estas y otras muchas palabras exhortaba, anunciaba al pueblo, y el versículo 21 dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y en el Evangelio de Juan podemos ver como Juan el Bautista presentaba a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero esta persona, vemos que hay como una especie de avivamiento, una especie de espíritu de arrepentimiento que hay entre el pueblo, que todo el mundo sale hacia Juan el Bautista para bautizarse. Mucha parte del pueblo sale a Juan el Bautista para bautizarse, para perdón de pecados. Y le preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y Juan les exhortaba, decía, cambiar vuestra vida de vivir, con honestidad, con amor, con misericordia, preocupaos por vuestro prójimo. Pero les dijo, y el pueblo tenía a Juan por profeta. ¿Os acordáis una vez que, hablando de autoridad, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Y Jesús les preguntó, ¿y qué me decís vosotros? Juan predicaba el Evangelio del cielo y no supieron, dicen, no te vamos a contestar, porque no querían comprometerse, no querían que el pueblo les acusara de nada. Dijeron, no sabemos, desconocemos. Pero el pueblo consideraba, tenía a Juan por profeta. Y él mismo, Juan el Bautista, reconoció a Jesús como que él era mayor que él. En segundo lugar, ellos pudieron ver su autoridad por el poder que tenía y los milagros que realizaba. Obviamente, no solamente por su boca daba doctrina y enseñaba cosas, sino también por su boca salía su poder y sanaba a los enfermos. Y en esta, una de las primeras ocasiones, está en el capítulo 1 de Marcos, en el Evangelio de Juan nos menciona ese primer milagro que él hizo en las bodas de Caná de Galilea, pero aquí no sabemos si fue antes o fue después. Tenemos este milagro, después el milagro de la sanación de la suegra de Pedro. Empezó así su ministerio, haciendo estos milagros. En esta ocasión fue echar a un espíritu inmundo. Y no era desconocido para los judíos las personas endemoniadas. Vemos en los evangelios, a lo largo de ellas, a lo largo de los evangelios, vemos diferentes ocasiones en las cuales el Señor se encuentra con endemoniados. Uno de los más famosos es el endemoniado gadareno. Y hay diferentes episodios con endemoniados. Y para los judíos no era desconocido
este tema, no era desconocido. Ya hemos mencionado ese caso en el libro de los Hechos, en el cual los hijos de un tal Esceva, si no recuerdo mal se llamaba así, intentaron hacer ese exorcismo, no pudieron. Ellos tenían sus métodos y utilizaban sus artes mágicas para hacer lo que se conoce como exorcismos. Y tenían, los judíos me refiero, y tenían diferentes métodos, por lo que he podido ver. Tenían unas hierbas que ponían cerca de la nariz de la persona para que ese espíritu se asustara o no le gustara ese olor y se fuera de allí. Y usaban ciertas frases, ciertas palabras que, como si fuesen palabras mágicas o palabras elaboradas de alguna forma para ejercer esa autoridad. Y allí estaba el Señor ejerciendo esa autoridad, y de esa nueva doctrina está hablando aquí. ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Porque Jesús solamente le dijo a ese espíritu inmundo: cállate, enmudece, o cállate y sal de él. No usó de ningún artilugio, no se puso a danzar alrededor de él, ni le colgó una ristra de ajos encima, ni hizo nada más. Su autoridad fue suficiente. Cállate y sal de él. Y la gente se quedó maravillada. Ellos estaban acostumbrados, habrían oído historias de esas que se cuentan de noche al lado de la hoguera, de esa persona, de tal otro, para dar miedo, y él no hizo nada de eso. El Señor Jesucristo no hizo nada de eso. Simplemente le dijo: cállate y sal de él. ¿Qué autoridad es esta? Y pone aquí, la gente decía: ¿qué nueva doctrina es esta? No es nueva. No es nueva. Que a veces nos liamos tanto nosotros mismos, nos despistamos tanto de lo que es la palabra de Dios y nos habituamos tanto a nuestra costumbre, nuestra forma de hacer, que pensamos que cualquier cosa diferente a esta es nueva, porque esto es lo que se ha hecho toda la vida. Y no porque se haya hecho toda la vida o sea la costumbre más habitual o más popular es la correcta. ¿Verdad que no? No porque lo hayamos hecho toda la vida, llevamos 40 años haciendo esto así en la iglesia, porque es lo que se tiene que hacer y es lo único correcto, o es lo correcto. Pero tenemos que mirar siempre lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que mirar siempre lo que dice la palabra de Dios. Y en el libro de Isaías vemos, se nos menciona en el capítulo 14, cómo ese ángel de luz que fue en un tiempo, no sé por qué no lo tengo apuntado, pero creo que es Isaías 14. Lucifer, ese lucero de la mañana, fue expulsado del cielo. Fue expulsado del cielo cuando intentó subirse al trono de Dios, allí a lo alto, en las estrellas. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y ese fue el deseo de ese ángel de luz, ese hermoso ángel que Dios había creado. ¿Y qué pasó? Dios lo echó de ahí. Y el Señor Jesucristo les dice, lo lamento porque no pensé que lo tenía apuntado y no lo tengo aquí apuntado, pero les dice en una ocasión a los discípulos: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No era nueva esta doctrina. La autoridad del Señor no es nueva. Él manda y las personas o los objetos, lo que sea, obedecen. O los espíritus obedecen. En esta ocasión le dijo a un espíritu inmundo: cállate, sal de él.
En otra ocasión le dijo a una tormenta, calla, enmudece. Y la tormenta, como si tuviese oídos, como si fuese un ente viviente, se cayó y se enmudeció. Y se hizo grande bonanza. A la palabra de Dios, a la autoridad de Dios, todo se sujeta. Todo el mundo obedece. Me sorprende, por un lado, que esa persona con ese espíritu inmundo estuviera allí en medio, en la sinagoga. No nos era de extrañar que el endemoniado gadareno viviera en el cementerio y estuviera atado con grilletes y estuviera ahí desnudo, porque era un endemoniado y estaba allí afuera en el campo y nadie lo podía controlar. O se encontrara otro por el camino. Pero en la sinagoga, ahí sentado con todos, a mí me sorprende, a mí me extraña. No sé, me da un poco que pensar, ¿no? ¿Qué hacía ese hombre ahí, sentado? En medio de la sinagoga. Y nos tiene que hacer a todos meditar en nuestras vidas. No estoy diciendo que nadie tenga algo dentro que no tiene que tener. Pero, no por estar en una iglesia eres salvo. Eso como mínimo. No todos los que asisten a una iglesia somos salvos. Perdón, son salvos. Yo no me incluyo. Cada uno sabe su corazón, cómo está con Dios. Pero no por venir a una iglesia uno es salvo. Por ser miembro de una iglesia uno es salvo. Ni siquiera por haber bajado y haberse bautizado es uno salvo. Los creyentes obedecemos al Señor y nos bautizamos. Pero no porque uno se haya bautizado es salvo. Y eso lo enseñamos cuando hacemos las clases previas al bautismo. Uno quiere bautizarse porque es salvo. Pero uno podría bautizarse sin ser salvo. Y ahí estaba este endemoniado. No un incrédulo, no un ateo, un endemoniado. Allí en medio, en esa sinagoga. Quizás era un espíritu que entraba y salía de la persona, pobre, y lo tenía atormentado de esta forma, y en ese momento entró dentro de él y hizo este espectáculo. Pero tenemos que examinar nuestros corazones, la mente. Que el Señor confirme su salvación en nosotros, su obra nueva en nuestras vidas. También estaba intentando poner aquí o la duda, o intentaba poner el miedo a la gente. ¿Has venido para destruirnos? ¿Has venido para destruirnos? Ellos saben lo que va a suceder, lo que tiene que sucederles. A los ángeles que prefirieron seguir a Satanás antes que sujetarse a Dios. Y ellos siempre quieren poner la duda, quieren poner la mentira, quieren poner todo lo que no sea verdad en el corazón de la gente. Lo hizo Satanás en el huerto del Edén, a Adán y a Eva precisamente primeramente, con que Dios os ha dicho no comáis. Eso no lo dijo Dios. O después Satanás también, cuando estuvo tentando al Señor en el desierto, que usaba partes de las Escrituras y otras partes las obviaba, a ver si podía tentar al Señor, si podía hacerlo caer. Y él usa la Escritura, la conoce muy bien, pero usa lo que le interesa y lo que no le interesa lo desecha. Por lo tanto, si tú no dices toda la verdad, no estoy mintiendo porque, bueno, si tú estás haciendo que la otra persona piense que ya no hay más verdad que esa, estás engañándola. Estás privándola de toda la verdad. Pero aquí dice, ¿has venido para destruirnos? El Señor no vino para destruir. No vino para destruir. Ni siquiera vino para juzgar. Vino para salvar a lo que se había perdido. Y en Lucas hemos leído, precisamente en unos días antes había estado en Galilea, ahora estaba en Nazaret.
en Capernaum. Pero en el libro de Lucas que hemos leído antes, en el capítulo 4, en Galilea, lee, en Nazaret precisamente, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y aquí había un oprimido por Satanás. Y el Señor vino a predicarle libertad y a darle libertad. Y a darle libertad. ¿Has venido para destruirnos? Aún no es el tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Y el Señor tiene un tiempo para cada cosa y para cada ocasión. Y el Señor sabe cuándo es el tiempo de cada uno y de cada cosa. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Por qué no lo mandó antes? ¿Por qué no lo mandó después? Pero Dios lo mandó en su momento, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Por qué he nacido ahora en el siglo XXI y no nací en el siglo I? Podía haber conocido al Señor, por ejemplo. Dios nos ha puesto a cada uno en el momento que teníamos que nacer. En el momento preciso. Y nos ha colocado no solamente en el tiempo, sino también en el lugar. ¿Por qué no he nacido no sé en qué país? He nacido aquí. O donde hayas nacido cada uno. Incluso has nacido lejos de aquí y ahora estás aquí. Has nacido en otro lugar y ahora estás aquí. Y el Señor tiene cada cosa en su tiempo. Y tiene a sus hijos un camino preparado para cada uno de ellos. Y el Señor nos lleva a donde Él quiere. Y aquí estaba este espíritu inmundo, intentando poner el miedo, o intentando anticipar el tiempo, intentando hacer algo, pero no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. No dejemos que el enemigo nos cambie nuestra mente, nos engañe, ponga dudas en nuestra mente, en nuestro corazón, acerca del tiempo, del momento, de la voluntad del Señor, de la bondad del Señor. El Señor estaba allí para dar libertad a ese oprimido, no para destruirlo. No para destruirlo. Ya habrá tiempo para la destrucción de los injustos, para la destrucción de los que no creen, para su condenación. Y el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Y en tercer lugar, y la más importante, era, como hemos mencionado al principio de todo, la autoridad la deposita alguien, te la otorga alguien, en muchos casos. Y es que, ¿de quién había recibido Jesús esa autoridad? De su Padre. En Juan capítulo 8, versículos 12 al 30, leemos, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Una persona que quiere coger autoridad de sí mismo, se autoerige líder, ¿cómo va a justificar esa autoridad? ¿En qué nombre? ¿O bajo qué potestad? ¿O bajo qué autoridad coges tú tu autoridad? Respondiendo Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy.
Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y el versículo 29 podemos leer este también, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y el Señor había recibido esa autoridad del Padre. Y en el bautismo del Señor Jesucristo, cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista, ¿qué es lo que sucedió allí? Los cielos fueron abiertos y el Espíritu bajó en forma de paloma y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En quien tengo complacencia. Y allí estaba la autoridad de Dios, diciendo quién era, y por lo tanto dándole esa autoridad. Y también en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, cuando el Señor subió al monte delante de Pedro, Jacobo y Juan, se transfiguró, cambió su semblante, cambió su rostro, cambió todo su ser y mostró allí su gloria. Se escuchó también una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oíd. ¿Qué más autoridad necesitaban? ¿O qué más pruebas necesitaban para saber si tenían o no que escucharle? Que estarle sujetos a lo que Él estaba enseñando. ¿Qué autoridad tiene Cristo en mi vida? Él tiene autoridad sobre todo, sobre los espíritus, sobre los elementos. Vemos aquí cómo Él demostró su autoridad. La gente le otorgaba esa autoridad, se la dio y la reconoció porque Él vivía lo que Él decía, porque Él vivía limpiamente, vivía honestamente delante de ellos, vivía íntegramente. Y su poder demostraba esa autoridad que tenía. No solamente sanando enfermos, curando endemoniados, perdonando pecados en otras ocasiones. Él tiene autoridad. Y me pregunto, y quiero acabar con esta pregunta: ¿qué autoridad tiene Jesús en mi vida? ¿Qué autoridad tiene Jesús en mi vida? ¿Es a quien sujeto todas mis decisiones? Ese espíritu inmundo salió de él y hizo ahí un espectáculo. Y dice: y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Ese espectáculo era más bien para la gente que estaba mirando, que no como que estuviera retando a Jesús o desobedeciendo a Jesús. Estaba poniendo miedo ahí en medio de la gente, y el Señor se lo permitió. Pero ese espíritu inmundo obedeció a la voz del Señor. ¿Nosotros obedecemos a la voz del Señor? ¿Le tenemos a Él como la máxima autoridad en nuestras vidas? Él tiene su autoridad, Él tiene la autoridad en nuestro corazón. Pues os dejo con esta pregunta para que la meditemos y nos examinemos a nosotros mismos. Jesús tiene toda autoridad y Él debe tenerla en nuestras vidas también. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana, porque tú, Señor, tienes toda autoridad. Y, Señor, a ti te alabamos y te honramos. Te damos a ti toda la gloria. Que tú mandas, Señor, tú ordenas y se cumple tu palabra.
Y no hay nada en tu palabra, Señor, que no se cumpla. Hasta la más pequeña coma, hasta la más pequeña tilde, Señor, se va a cumplir. Ya puede pasar el hombre, Señor, ya se puede secar la hierba, las flores se pueden marchitar, Padre, pero tu palabra se va a cumplir. Gracias también te damos por tus promesas, porque también, Señor, se van a cumplir, porque son tu palabra. Gracias porque podemos confiar en ellas. Ayúdanos a vivir sujetos a ti, a tu palabra, a tu voluntad, a tus deseos, porque son agradables a nosotros, porque son dulces, Padre, al paladar, porque son satisfactorios en nuestro corazón, porque producen gozo y paz en nuestra vida. A ti te alabamos, Señor, y a ti te honramos. Te reconocemos como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Pedimos por si hay aquí algún alma que no te conoce todavía, para que, Señor, pueda escuchar tu palabra, pueda arrepentirse de sus pecados y pueda entregar su vida a ti. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén.